Ahora sí. Entonces, bueno, también le doy la bienvenida a los alumnos del otro paralelo nos van a acompañar durante la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, hoy día, un poco de la idea de la clase de hoy es que conversemos sobre Scrum. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Scrum alguna vez? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? ¿A nadie? ¿Ese es desconocido? ¿Sí? ¿No? No, profesor, a usted la clase pasada. Ah, ya. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de lo que es Scrum, ¿ya? En qué consiste y por qué algunos pueden decir que está como de moda y cosas por el estilo. Pero para que vayamos dándole con un poquito de sentido, ¿qué es lo que es Scrum en el fondo? O en qué consiste, o cuál es la gracia de la cual mucha gente habla de él y aparecen como Scrum Master en distintas partes y cosas por el estilo. Vamos nuevamente a recordar un poquito lo que fuimos haciendo en el proyecto de análisis y diseño. Todos ustedes tuvieron análisis y diseño y tuvieron que hacer un proyecto. Y resulta que en ese proyecto nosotros fuimos, si se acuerdan de la clase pasada, fuimos realizando distintas prácticas, ¿ya? ¿Cierto? Que eran las formas que nosotros podríamos llevar como adelante nuestro proyecto. ¿Ya? ¿Qué cosa, por ejemplo? Yo les voy a ir preguntando. ¿Ustedes realizaron una lista de los requisitos que tenían al inicio? ¿Se acuerdan de una de las primeras entregas? ¿En qué consistía? ¿Hicieron una lista de historias de usuario, por ejemplo? ¿O no lo hicieron? Puede ser que no lo hayan hecho, quizás. ¿Pero alguien por ahí hizo alguna lista de historias de usuario al principio del proyecto? ¿Alguien por ahí quizás lo hizo? ¿Sí? Sí, hicieron una lista. Ya. A lo mejor no se acuerdan, puede ser. Pero lo más probable es que quizás al inicio del proyecto, una de las primeras entregas tenía relación con una lista, ¿cierto?, de historias de usuario. ¿Ya? Entonces realizaron una lista. Ahora, ¿ustedes hicieron todas las historias de usuario al mismo tiempo o seleccionaron algunas primero para implementar, luego seleccionaron otras para implementar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Empezaron a atacar como a todas las historias de usuario al mismo tiempo o seleccionaron algunas primero? Seleccionamos las principales. A seleccionar, ¿cierto?, las principales y con esas fueron trabajando primero. Entonces, seleccionaron algunas antes de empezar a trabajar. Entonces, eso es lo que podríamos decir, lo que seleccionaron algunas antes de una iteración. Ahora, la última clase varios hablaron de cosas como que les costaron. Por ejemplo, muchos decían, "Oh, tuve problemas con el proyecto base, tuve problemas con el tiempo, tuvimos problemas con mis compañeros porque no nos podíamos juntar, teníamos ramos distintos, etcétera". Algún grupo o alguno de ustedes, independiente si la haya vivido o no, fueron identificando ese tipo de impedimentos, los fueron anotando, los fueron conversando o quedaron ahí como dando vuelta, por decirlo así? En ¿Mm? nuestro grupo nos dimos cuenta que no podíamos hacer el buscador de mensajes y al menos en ese momento por el tiempo y lo dejamos ahí pendiente para siempre. Y quedó pendiente para siempre al final. ¿Cierto? Pero la mayoría pudo identificar como impedimentos cosas que quizás querían hacer la historia de usuario, pero por algún tema, por ejemplo el tiempo, no pudieron realizarlo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma identificaron ese impedimento, quizás no lo sistematizaron, quizás no lo formalizaron, pero identificaron impedimentos. ¿Ya? Y algunas otras cosas, por ejemplo, se juntaron, hicieron reuniones, me imagino que se juntaron con sus compañeros o al menos conversaron, pero hicieron, por ejemplo, actividades como planificar, pongámonos de acuerdo en lo que vamos a hacer aquí adelante. Hicieron alguna reunión, por ejemplo, ya nos vamos a juntar todos los días para saber qué hacemos. ¿Cómo se organizaron en ese sentido? ¿Fueron haciendo reuniones? ¿Con qué frecuencia? ¿Se acuerdan un poquito cómo lo hicieron por ese lado? Al menos en mi grupo nos juntamos, pero tampoco tan seguido y sí planificábamos un poco lo que íbamos a hacer, aunque no siempre se podía cumplir la planificación al pie de la letra. Ya, ¿cierto? Hay como dos cosas. Por ejemplo, uno se juntaba o se juntaron con sus compañeros, quizás con alguna frecuencia o bajo algunas lógicas, ¿ya? Respecto, por ejemplo, qué vamos a hacer, cuál historia de usuario vamos a seleccionar, qué problemas tuvimos, tuvimos tiempo, así que no podemos hacer esto, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero se juntaban, se reunían y pasaban cosas, por ejemplo, cuánto nos vamos a demorar, qué no pudimos hacer, etcétera.
¿ya? Y esas reuniones iban como influyendo también respecto a cómo usted hacía en el proyecto. Y aquí hay una palabra súper importante que dice retrospectiva, ¿ya? Pregunta si realizaron alguna retrospectiva. Yo a lo mejor me imagino que la voy a decir que no, pero si ustedes se acuerdan de la última clase, los que fueron a la última clase de análisis y diseño, con los que tuvieron análisis y diseño el semestre pasado, nosotros en la última clase hicimos algo que se llama como retrospectiva, ¿ya? Conversamos, por ejemplo, del proyecto. Llegamos al final de ese proyecto y conversamos sobre él. Dijimos, mira, ¿cuáles fueron los problemas? Algunos hicieron sus descargos, algunos consideraron temas técnicos, temas de tiempo, algunos hablaban de la dificultad de comprender el negocio, etcétera, ¿ya? Pero hicimos una reunión retrospectiva respecto a qué fue lo que funcionó bien, qué es lo que se debería mejorar, qué fue lo que nos pasó, y en el fondo sacamos lecciones, ¿ya? Y muchas de las lecciones que estamos sacando respecto, por ejemplo, al análisis y diseño, las estamos utilizando ahora porque son como la fuente de lo que estamos estudiando un poco, ¿ya? Todas estas cosas de acá se pueden como sistematizar bajo un framework, por decirlo así, ¿ya? Que es lo que se conoce como Scrum, ¿ya? Nosotros, ustedes mejor dicho, en sus proyectos, utilizaron alguna de esas prácticas. Podría decirse que utilizamos, por eso le puse como guardando las distancias, utilizamos algunas de esas prácticas, ¿ya? Se reunieron, trabajaron de forma incremental, definieron ciertos requisitos respecto a su sistema a través de esta historia de usuario, seleccionaron algunas de esas historias de usuario, como ustedes mismos contaban, fueron viendo que habían como en reuniones donde se ponían de acuerdo, habían ciertas reuniones donde ustedes identificaban como cierto impedimento, terminaron con, perdón, terminaron con un producto, con un sistema de salida, hicieron como una retrospectiva respecto a qué fue lo que funcionó, hicimos una retrospectiva entre todo al final del ramo, respecto a qué cosas funcionaron, cuáles no, y fuimos sacando lecciones, ¿ya? Scrum es como que toma muchas de esas cosas que ustedes hicieron durante los proyectos de análisis y diseño, ¿ya? Independiente si lo dieron el semestre pasado o no, o en qué periodo lo hicieron, pero ustedes utilizaron como cosas que eran muy parecidas en la práctica, ¿ya? Entonces, lo que hace ese Scrum básicamente es como ordenar un poco estas distintas cosas que nosotros hicimos y como que las sistematizar. Se fue la palabra. Creo como, es como bien sistemático en respecto a las prácticas, ¿ya? Que nosotros realizamos, ¿ya? Pero dentro de todo un entorno, por eso es que se habla como, como casi de un framework, ¿ya? Scrum son una serie de prácticas que nosotros llevamos adelante para realizar un proyecto, ¿ya? Y esto es básicamente, en resumen, Scrum. Y es lo que nosotros vamos a tratar en esta clase, de ir como en detalle, conversando de cada uno de estos temas y cómo se relaciona y cuál es el sentido también que tiene, porque una de las motivaciones también de que muchos equipos adoptan Scrum no es como solamente por moda, decir, yo soy Scrum Master, cosas por el estilo, ¿ya? Es porque tiene una utilidad. Y porque ha demostrado, recuérdense de la clase pasada, que ha demostrado que hay ciertas prácticas que son útiles, que han tenido buenos resultados y que nosotros queremos adoptar y compartir con otro equipo, y los otros equipos queremos adoptarlas porque sabemos que han funcionado, ¿ya? Y Scrum es una de las cosas que a muchos equipos les funciona. Ahora, para entender un poco el contexto, ¿ya? Generalmente, o muchos hablan de trabajar en cascada. ¿Qué se refiere a trabajar en cascada? Antes de hablar de Scrum, vamos a hablar de cómo trabajar en cascada. Muchas, o se concebía, o se concibe en algunos casos, como el proceso de desarrollo, así como que yo tomo los requisitos, hago un diseño, implemento, una vez que yo implemento, verifico y luego mantengo. Si se fijan, esto es una cascada, ¿ya? Pero esta cascada eh, necesita como de ciertas condiciones para que tenga un poquito de sentido, ¿ya? O para que sea utilidad. Por ejemplo, yo una vez que tengo mis requisitos y diseño, ¿ya? Y estoy aquí en implementación, no me puedo pegar el salto a requisitos porque si me empiezo a devolver aquí a requisitos, es como que me estoy pegando así como un salto y estoy yendo contra la corriente, por decirlo así, ¿ya? Entonces, estos requisitos necesitan, por ejemplo, que sean relativamente estables, ¿ya? Y cuando uno hace un trabajo, cuando uno trabaja en proyectos que son en cascada, los requisitos no pueden ir cambiando, por ejemplo, cuando estamos en implementación, ¿ya? Porque eso nos desarma un poco este cuento que es como bien secuencial, bien predictivo. ¿Por qué predictivo? Porque hice requisitos, diseñé, implementé, ya, voy paso a paso en esta cascada. El tema es que hay muchos proyectos, no voy a decir todos, porque hay muchos proyectos que no son así. Si estamos en un escenario donde los requisitos son sumamente estables y no cambian, a lo mejor podemos trabajar en cascada. Pero hay muchos proyectos que no cumplen con esas condiciones, ¿ya? Profe, Porque, ¿sí? pero realmente son como los mínimos los que no cambian los requisitos. O sea, imagino que siempre un cliente de repente se le olvida algo o se entendió algo mal, después quieren otra cosa. Entonces, como súper específico vale eso de que no cambien los requisitos.
Sí, claro, es poco común, por decirlo así. ¿Ya? Generalmente siempre vamos a estar como el escenario que señalas tú, que a lo mejor estos requisitos pueden ir como, van a ir cambiando, el cliente va a ir pidiendo cosas nuevas, a lo mejor lo que pidió va a ir variando en el tiempo, etcétera. Pero no quiero hablar como de una generalidad, porque pueden haber escenarios donde efectivamente los requisitos sean sumamente claros y se pueda trabajar en cascada, y trabajar en cascada a lo mejor funcionaría, ¿ya? Pero hay otros escenarios que son, bueno, a mí la gran mayoría que me ha tocado trabajar, donde esto no es así, ¿ya? Donde estos requisitos no son estables, ¿ya? Y trabajar en cascada no ayuda mucho, ¿ya? Porque se hace difícil gestionar esta lógica predictiva a ese entorno cambiante, ¿ya? Entonces, pero de que podría existir, por eso no quiero ser así como generalista y decir que siempre va a ser de esta forma. Puede ver el escenario, a lo mejor lo hay, y alguna persona le ha tocado trabajar de esa forma en cascada, ¿ya? Y puede que le haya funcionado bajo esas condiciones. Bajo otras condiciones, como las que estamos conversando ahora, por ejemplo, que al mismo tiempo que nosotros vamos construyendo, se van modificando, se van incluyendo nuevos requisitos, que es como lo que dice Pedro, que el cliente a lo mejor pide algo nuevo, van apareciendo cosas nuevas, a lo mejor dentro del proceso de nuestro proyecto van apareciendo nuevos requisitos, lo cual es completamente normal. Se van modificando algunos requisitos que levantamos al inicio, lo cual también puede ocurrir, ¿ya? Esta lógica predictiva se nos empieza a desarmar, ¿ya? Y aquí entra este concepto de la agilidad. Aquí es como que está bien en boga y mucha gente habla de la agilidad. ¿Ya? La gestión de proyectos ágil, ya dice, no se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la adaptación continua. ¿Ya? Y hablan de esta forma como ágil de trabajar. ¿Por qué? Porque en ese entorno que es como más dinámico, más cambiante, lo que más importa es poder ir adaptándose a medida de que esos requerimientos van cambiando. ¿Ya? No necesariamente como anticiparse respecto a una planificación como la que está en cascada, ¿ya? Y este es un breve paréntesis respecto a lo que son los 12 principios del manifiesto ágil, ¿ya? Que mucha gente habla de ello, pero igual tómenlo con cierta precaución. Por ejemplo, dice la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan exhaustivo, colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual, el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, ya, ese tómenlo con precaución porque mucha gente piensa que desarrollo ágil es no documentar. No es lo mismo. Ya, lo que dice es que nosotros nos queremos un software funcional sobre tener documentación exhaustiva. Ello no implica que nosotros no documentemos, ¿ya? Porque documentar es parte de hacer el software. Solo que nosotros no nos ponemos a hacer documentos por decir sí, por hacer documentos, ¿ya? Porque se relaciona mucho, por ejemplo, colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Si el contrato exige hacer 10 documentos, pero de esos 10 documentos hay que 8 no tienen ningún sentido, ¿para qué vamos a gastar tiempo y esfuerzo en hacer esos 8 documentos que no tienen sentido? ¿Ya? Pero esto también hay que mirarlo con cierta precaución, porque depende también del escenario en que nosotros nos encontremos. Muchas veces los clientes por temas contractuales va a decir, no, es que aquí dice ¿no? 10 documentos y tienen que estar los 10 documentos. Uno también está un poco atado de mano, así como en la realidad, por decirlo. Pero la esencia es que nosotros nos enfocamos en el tema de la colaboración, ¿ya? Respuesta al cambio. Es un poco la idea, dice, por encima del seguimiento de un plan. Pero después vamos a ver más adelante que eso requiere no solamente de nosotros equipos de desarrollo, que esté como en esta parada, por decirlo así, de la agilidad, sino que también que los clientes estén también como en la misma parada, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Porque si no mapeamos en ese sentido, nos va a costar trabajar de esta forma. ¿Ya? Y aquí hay como un enlace que después se los voy a compartir, donde ustedes pueden leer como estos principios, ¿ya? Y los individuos y su interacción por encima de los procesos y la herramienta, ¿ya? Pero en sí, seguir Scrum también es como seguir casi un proceso, entonces, por eso les digo, veanlo con cierta precaución, pero la esencia básicamente es como lo que trate de ilustrar la imagen, es como que vivimos en un entorno cambiante, ¿ya? Y en este entorno cambiante nosotros nos vamos adaptando, ¿ya? Más que tratar de seguirse adecuando o un plan exactamente así de forma estricta, ¿ya? Esto es como un poquito de historia, por decirlo así, de donde nace el concepto de Scrum, que se asocia con el tema del rugby. Pero aquí pasa algo que conversamos, ocurrió cuando vimos CEMAT, dice, hicieron un estudio de proyectos muy exitosos por equipos hiperproductivos, ¿ya? En el fondo que se hicieron, se analizaron como las prácticas que fueron exitosas, para poder sacar lecciones, para luego compartirlo con los otros equipos, ¿ya?
Y en esa forma de buscar lecciones, los se fueron dando cuenta que había una forma de trabajo, y de hecho se tomó ese nombre de ahí porque se reconocieron equipos pequeños y multidisciplinarios y propusieron una analogía a la formación Scrum del rugby. ¿Ya? Yo no juego rugby, así que no les puedo dar mucho detalle respecto a en qué consiste el tema del Scrum en el contexto del rugby, así que lo vamos a ver solamente en el contexto del software, ¿ya? Pero propuso Scrum, dice aquí, como un método iterativo incremental, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de Scrum? Y va a ser una de las palabras claves cuando nosotros lo empecemos a ver ahora, es la palabra del sprint, el concepto del sprint. El sprint es como una de las cosas como clave dentro del contexto del Scrum, ¿ya? Esta metodología de trabajo. ¿Y en qué consiste así? En resumidas cuentas, el sprint es como un ciclo de iteración. Por eso habla de un ciclo iterativo incremental. Es un ciclo de trabajo donde estos ciclos se van sucediendo uno detrás del otro y de forma incremental va a ir naciendo nuestro software. Por eso es iterativo e incremental, porque en cada iteración le vamos como agregando un poquito más, le vamos agregando algo más a nuestro software. ¿Ya? Esto es como la parte histórica, ¿no? De dónde viene. Pero a nosotros nos interesa son como las características que están detrás de Scrum y cómo hacerlo funcionar. ¿Ya? Dice que es fácil de implementar. Depende un poco también del equipo, porque esto depende de las personas. Si las personas son reticentes a las prácticas de Scrum, igual vamos a tener problemas, ¿ya? Pero en esencia podríamos decir que es fácil de implementar. Sí que también existe la disposición por parte del equipo. Después vamos a ver que existe lo que es como la reunión diaria. Ahora, si los equipos no quieren hacer la reunión diaria y son medio reticentes, igual vamos a tener problemas, ¿ya? Pero en la esencia misma y con la disposición del equipo podemos decir que es fácil de implementar. Permite gestionar problemas complejos. ¿Por qué hablamos de problemas complejos? Porque partimos de la esencia de que eran un ambiente cambiante, de nuevos requisitos que van apareciendo durante el desarrollo o requisitos que van cambiando. Eso es algo sumamente complejo, que los requisitos funcionales vayan cambiando durante el desarrollo, que vayan apareciendo otros nuevos, es complejo, es difícil, ¿ya? Entonces, por eso dice, permite gestionar problemas complejos. Aquí hay palabras clave: autoorganización, creatividad, aspecto emergente, pero autoorganización es sumamente importante. El equipo de desarrollo tiene que ser autoorganizado. Pues en una parte decía que era como la interacción de los equipos, etcétera, sobre los procesos formales. ¿Ya? Pero eso también requiere Está disciplina raro por el profe, weón. ¿Ah? ¿Soy raro? Parece que se le olvidó apagar el Sí, micrófono. weón, estoy con... Había que meterse a la clase Voy a apagarle el del audio por Google si a vivir. acaso. Le voy a apagar el audio por si acaso. ¿Ya? Puede que sea un poco raro, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo, ¿ya? Entonces, como les decía, autoorganización, esa parte es como súper importante, ¿ya? El tema de la autoorganización, porque nosotros somos equipo y los que hemos trabajado o tenemos como esa experiencia, somos como equipo que tenemos que en el fondo tener cierta disciplina, ¿ya? Y después vamos a ver más adelante porque el equipo de desarrollo también se compromete a hacer algo, ¿ya? Entonces, yo insisto un poco en esta idea de que existe como la agilidad o como esta idea de cómo trabajar el desarrollo ágil es como, pucha, no sé, es como que fuera el mundo de Bill Pap, ¿ya? Mucha gente tiene como esa idea, ¿ya? Pero en realidad también hay una disciplina detrás y una responsabilidad grande por parte del equipo porque nosotros nos comprometemos en cada sprint con lo que nosotros vamos a trabajar y lo que vamos a hacer. Así que hay ojo con ese detalle, ¿ya? También hablábamos delante de equipos multidisciplinarios porque un equipo de desarrollo no solamente son personas que codifican, no solamente son desarrolladores, también están analistas, también están los QA, también están los testers, etcétera, ¿ya? Hay varias personas que están relacionadas con este equipo y es la sinergia de estas distintas energías lo que hace que el proyecto avance en el fondo, ¿ya? Por eso es que el equipo es muy importante, pero también está la disciplina y la responsabilidad del mismo, ¿de acuerdo? Ya, y esto fue un poquito de las cositas que ya hemos hablado, el concepto de autoorganización, el concepto de sprint, bueno, la parte del empírico que tiene relación, por ejemplo, ponerse más en la parte de cómo nos vamos adaptando, de cómo hacer una planificación exhaustiva al inicio, porque lo más probable es que en estos ambientes cambiantes, de desarrollo cambiante, una planificación exhaustiva inicial se nos desarme, ¿ya? Y si nos basamos en eso, lo más probable es que ahí la gente se ponga nerviosa, colapse, etcétera. Sí, alguien levantó la mano. Yo, profe, es que estaba preguntándome cómo se unía el Scrum con lo que nos explicó de Ágil y el proyecto en cascada. Ah, ¿Scrum toma un poquito de la organización Ágil?
Claro, Scrum nace como un tema o es como que adopta, perdón, como este manifiesto ágil, ¿ya? Scrum es una serie de prácticas orientadas al desarrollo ágil, ¿ya? Por eso que Scrum, por ejemplo, tiene el concepto o por qué adopta el concepto de, por ejemplo, un desarrollo iterativo e incremental, porque ese desarrollo iterativo e incremental lo que permite, en el fondo, es como que nosotros, al hacer ciclos pequeños de desarrollo, tenemos la capacidad de ir adaptándonos a los cambios que van a ir apareciendo, ¿ya? Por eso es que es como que se asocia a las prácticas ágiles, ¿ya? Toma como base este manifiesto ágil, pero tiene que ir como tomando también como ciertos aspectos como, yo decía, como de disciplina, de seguir, ¿cierto? Porque tiene cierta lógica detrás también, ¿ya? Por eso decía que cuando se habla de ágil, ágil no es como hacer las cosas como de forma loca, ¿ya? Ágil es porque nosotros nos vamos adaptando al cambio, pero para adaptarse al cambio también cierta metodología. Entonces, Scrum nace y se basa en todo este tema de las metodologías ágiles, y nosotros vamos a ir viendo sus características porque es una metodología ágil y se distancia, por ejemplo, de cosas como el desarrollo en cascada, ¿ya? Entendí, gracias. Entonces, el concepto de sprint, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, dice el sprint es una iteración en el desarrollo del producto donde se aborda un conjunto acotado de requisitos, ¿ya? Los requisitos son estables durante la iteración y su duración típica va entre 2 y 4 semanas, no más de 4 semanas porque sería ya muy extenso, ¿ya? Generalmente siempre son 2, a lo más 3, 4 en lo personal considero que es excesivo, ¿ya? Pero entre 2 y 3 podría ser, ¿ya? Una cosa aquí importante que a usted le puede parecer como contradictorio, dice, los requisitos son estables durante la iteración. Lo que pasa es que durante el sprint los requisitos no deben cambiar. Nosotros vamos a seleccionar unos requisitos, se van a hacer durante ese sprint. Esos no van a cambiar durante la duración del sprint. Una vez que el sprint termina, van a haber instancias donde nosotros podemos hacer las modificaciones, podemos hacer los cambios, podemos, por ejemplo, recoger las observaciones del cliente, podemos recoger nuevos requisitos que nacen a partir del último sprint, las modificaciones que nazcan de los requisitos que quizás ya se implementaron, etc. ¿Ya? Y ahí empieza como a materializarse este concepto ágil de poder ir adaptándose a medida que avanza el proyecto, ¿ya? Pero también bajo una estructura sistemática que es la que propone Scrum, ¿ya? Creo que Pedro levantó la mano. Sí, profe. Tenía una pregunta que no me quedó muy claro el tema de los ciclos just in time. ¿A qué se refiere con eso? Ya, es como, ya, es como raro lo que voy a decir, pero es como que nosotros no trabajamos con una planificación detallada, por ejemplo, decir, ya, el proyecto va a seguir esta serie de pasos, ya, y vamos a ir implementando esta serie de cosas hasta que terminemos, ¿ya? Lo que hace, pues dice just in time, es como que toma un pedacito, así como un pequeño pedacito de iteración de desarrollo, se realiza, ¿ya? Y ¿Ya? luego se revisa y se adapta el proyecto de acuerdo, por ejemplo, a nuevos requerimientos o observaciones sobre el mismo, ¿ya? No es que sea como así, estamos trabajando y nos cambiamos el requisito, ya, y cambiamos al tiro, no. Es como una vez terminado esta iteración, una vez terminado este sprint, nosotros recogemos esas observaciones y las vamos integrando a nuestro proyecto. Ya. Entonces el just in time es como, por así decirlo, como justo en el momento en que se termina el sprint, ahí se ve el cambio de las cosas. Claro, mira, en esta Ya. imagen que acá, bueno, se trata de graficar un poco eso. Ya, nosotros lo que hacemos son sprint. Aquí dice cada 2 semanas, podrían ser 3, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace? Van a ir cambiando estas como iteraciones. Entonces, una vez que se hace una iteración, ¿ya? Nosotros tomamos, no sé, por las tareas, etcétera, las trabajamos y las revisamos, pero después de eso se hace una revisión, ¿ya? En esa revisión, por ejemplo, nuestro cliente nos podría hacer observaciones, podrían aparecer cambios a los requisitos que implementamos, podrían aparecer nuevos requisitos, etcétera. Entonces, se toman todas esas cosas nuevas, esos requisitos cambiantes o nuevos, se integran y luego se planifica otro sprint nuevo. Y ahí es donde nos vamos adaptando, ¿ya? Trabajamos nuestro sprint 2 o 3 semanas, depende de nosotros lo que definamos la duración de un sprint. Termina ese sprint, ¿qué hacemos? Vamos a presentar con nuestro cliente nos va a hacer observaciones, dedito para arriba, dedito para abajo, está bien, está mal, van a aparecer nuevas cosas, vamos a tener que cambiar algunas, etcétera. Se toman esas, se incorporan y luego se planifica el siguiente sprint y así vamos, y vamos iterando. Entonces, cada iteración
vamos agregando más cosas de nuestro gran sistema. Por eso es que se adapta y por eso es que se enmarca dentro de las metodologías ágiles, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, tiene una estructura, tiene procesos, tiene etapas, tiene instancias, tiene prácticas que permite poder implementar esta lógica ágil que hay detrás, ¿ya? Y ahora, ¿se entiende un poquito la idea, cierto? ¿O hay alguna duda? A mí me quedó claro. Ya, cualquier duda, levantan la mano, me escriben por chat, usan el micrófono y ustedes ven. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes participan en eso? También nosotros para poder implementar Scrum hablamos que existen ciertos roles, ¿ya? Es como un poco, algunos pueden encontrar un poco contradictorio que hablemos de metodología ágil, pero estemos hablando de ciertas prácticas, de ciertos roles, etcétera. Pero es lo que propone Scrum para poder implementar toda esta metodología ágil, pero también tiene cierta estructura que se requiere detrás, ¿ya? Por eso es como que la idea que muchos pueden tener de lo que es el desarrollo ágil no es necesariamente lo que es en la práctica, ¿ya? Por eso les destacaba esa idea. Ahora, ya, ágil no es como desordenado, ¿ya? Ni libertad y cada uno hace lo que quiere en ese sentido. Tiene una estructura detrás propuesta que nosotros seguimos para poder lograr esos objetivos de agilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los roles que participan en el Scrum? Está el Product Owner, el Scrum Master y el equipo, ¿ya? Product Owner dice que gestiona la visión y los requisitos. El Scrum Master en el fondo es un facilitador, ¿ya? Y esta parte importante dice, guía al equipo en el framework de Scrum, el que nos va a decir, por ejemplo, oye, hagamos el tema de la reunión diaria, juntémonos, nos va a hacer las preguntas de la reunión diaria, qué uno hizo, qué es lo que está haciendo, qué impedimento tuvo, etc. Eso es el facilitador, el que lleva adelante este tema del Scrum, ¿ya? Y el equipo desarrolla el sistema y se autogestiona con una perspectiva táctica. En el fondo, nosotros, el equipo que trabajamos, vamos a seleccionar cuáles son, por ejemplo, los requisitos que vamos a trabajar en un sprint, cuáles son las tareas que nos vamos a hacer en ese sprint para poder llegar a cabo la implementación de esos requisitos y con qué vamos a terminar en ese sprint. Nosotros igual nos comprometemos como equipo de desarrollo a que al terminar un sprint vamos a terminar con una parte del producto, ¿ya? El resultado del sprint es parte del producto terminado y nosotros como equipo nos comprometemos a eso, ¿ya? Pero para poder lograrlo eso, nosotros nos autogestionamos. Nosotros vemos cómo nos ordenamos, nosotros vemos qué cosas tomamos, pero al hacer eso también nosotros nos comprometemos, ¿ya? También hay un compromiso de una vez terminado ese sprint de 2, 3 semanas, tiene que haber un resultado final. Los equipos de desarrollo, nosotros nos comprometemos a eso. ¿Sí? Alguien levantó la mano. Profe, por ejemplo, en el proyecto anterior de IDS, ¿quién sería el Scrum Master? Podría decirse, pero no es así. Podría decirse que quizás, por ejemplo, su ayudante podría haber tomado un rol de Scrum Master en el sentido de que él era el facilitador para poder llevar adelante ese proyecto, ¿ya? Pero pues guardando las diferencias, porque por ejemplo él no se preocupó de que ustedes hicieran la reunión o cosas por el estilo, ¿cierto? Él decía, hagamos reuniones diarias, no les pregunté todos los días en el fondo cómo vamos, qué están haciendo, qué impedimentos han tenido, etcétera. Pero podría decirse que es como la figura más cercana, guardando una gran diferencia respecto a ese papel en particular. Pero yo me porque en realidad nosotros no implementamos Scrum el semestre pasado, pero si tuviéramos que buscar un paralelismo, yo creo que va por el lado del ayudante en realidad. Gracias, profe. Entonces, ya, el Product Owner, que era el primer rol que nosotros vimos, dice gestiona la visión y los requisitos, ¿ya? En el fondo él es como el dueño, ¿cierto?, del producto que nosotros vamos a decir. Aquí hay algo súper importante, ¿sí? Se me cortó el internet un poco, ¿podría volver un poquito a la diapositiva anterior? ¿Está de acá? Sí, para el que decía. ¿Sí? Ah, ya, vale, son los roles. Ya, vale, gracias. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Dice, colabora con el cliente y el equipo para cumplir las metas, ¿ya? Porque en el fondo él es el que nos va a dar la guía un poco desde la perspectiva del negocio, ¿ya? Coordina y prioriza el Product Backlog, que es uno de los elementos de nosotros. El Product Backlog es donde van a estar todos los requisitos que nosotros tenemos que implementar. Entonces, él nos va a ayudar desde su perspectiva de negocio, cuáles son las cosas que tienen que estar, por ejemplo, en el proyecto, desde la perspectiva del negocio, ¿ya? Dice, construir y difundir la visión del producto.
Mejorar el ROI ya es el retorno de la inversión. Quizás nosotros no lo vamos a ver desde la perspectiva del curso, pero en un proyecto funcional, como en el mundo real, eso sí va a tener sentido, ¿ya? Y algo que a muchos stakeholders les va a importar eso, ¿ya? Se preocupa de estos requisitos claros y testeables al equipo, ¿ya? Entonces él ve como esa perspectiva de negocio, ¿ya? Él toma como el rol de esa perspectiva de negocio respecto a cuáles son los requisitos que hay que construir, pero se tiene que preocupar de que sean claros y testeables. ¿Por qué tienen que ser claros y testeables? Porque nosotros, equipo de desarrollo, o quienes trabajen con el equipo de desarrollo, tienen que entender qué es lo que tenemos que implementar. Por eso tienen que ser claros y testeables, porque después tenemos que validarlos de alguna forma. ¿Ya? Va a haber, por ejemplo, un QA, un tester, van a haber prueba automatizada, etcétera. ¿Ya? Pero tenemos que probar lo que nosotros estamos implementando para asegurarnos que sea correcto. ¿Ya? Aquí yo le destaqué algunas palabras, por ejemplo, trazar el rumbo y planificar las entregas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene esa mirada de negocio. Como él tiene esa mirada de negocio, él nos puede diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿Ya? Nos va a ayudar a priorizar, por ejemplo. ¿Por qué nos puede ayudar a priorizar? Insisto, porque tiene esa mirada de negocio. ¿Ya? Y por eso que dice que es alguien de negocio o un analista del equipo. ¿Por qué un analista del equipo? Porque el analista del equipo es el que se encargó, por ejemplo, del tema del levantamiento, del análisis. Es el que tiene esa mirada de negocio súper clarita. ¿Ya? Por eso que los analistas son sumamente importantes porque ellos tienen la mirada de negocio. Y con esa mirada de negocio nosotros podemos hacer varias cosas. ¿Ya? Va a tener esa mirada clara para poder guiarnos ese camino desde la perspectiva de negocio. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el Scrum Master entonces? El Scrum Master toma como otro papel, ¿ya? Él se encarga de que este proceso funcione. ¿Para qué necesitamos que este proceso funcione? Para que se hagan las reuniones que se tengan que hacer, cuando se tienen que hacer. Se tiene que preocupar de que nos juntemos todos los días en esta reunión diaria, que se haga la reunión de retrospectiva, ese tipo de cosas. Creo que alguien está levantando la mano. Sí, profe, quería preguntar en la diapositiva anterior decía Product Backlog. ¿Qué se refiere con eso? Eso, el Product Backlog lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un artefacto Vale, donde yo, por ejemplo, pongo todos los requisitos que yo tengo que, mi producto tiene que tener. De ya, ellos, yo tomo un subconjunto para el sprint, ¿ya? Pero esta es como la pila completa de cosas que están disponibles para el proyecto. ya, profe. Y después de esas, nosotros vamos tomando parte. Pero ahí lo vamos a ir viendo así como un poquito más en detalle, ¿ya? Ya, el facilitador, el famoso Scrum Master, que es lo que quizá a ustedes después les toque ver varias personas que están certificadas como Scrum Master, ¿ya? Porque Scrum es un framework que uno tiene que certificarse también para desempeñar ciertos roles, ¿ya? Él es el facilitador hace que el proceso se tenga que ir avanzando, se va a preocupar de que hagamos las reuniones, etcétera, voy a decir, facilitar las reuniones del equipo, que después vamos a ver en el dibujito que son varias instancias de reunión y que tienen su importancia. ¿Ya? Se va a encargar, por ejemplo, de haber impedimentos. Por ejemplo, los impedimentos pueden ser cualquier cosa que a mí me impida trabajar. Supongamos, yo estoy trabajando en un proyecto y yo tengo un impedimento, es que mi equipo no está funcionando bien. Entonces él se va a preocupar, por ejemplo, de gestionar, no sé, un nuevo equipo para un desarrollador, se va a preocupar de que se hagan los cambios en ese equipo en caso de que él tenga problemas, ¿ya? Un impedimento a lo mejor, o sea, a mí nos pasaba donde yo trabajaba, un impedimento era que había que ir a apoyar, no sé, por el área de comercial para hacer estimaciones, ¿ya? Pero eso también puede ir frenando un poco o generando problemas en el proyecto, entonces él también ahí tiene que entrar como a conversar con el otro área, como, oye, ¿sabes qué? Esta semana no, o trata solamente un día nomás de pedir ayuda, entonces él se encarga como de mover esas cosas, ¿ya? En las preguntas difíciles, en el fondo, el cómo vamos, ¿ya? Él va a tener que hacer las preguntas difíciles, oye, ¿qué se ha hecho? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué impedimentos tiene? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya él se encarga de eso, ¿ya? También dice socializar Scrum con el resto de la organización, bueno, con los jefes, con los gerentes, ¿ya? Pero también con los clientes. ¿Y por qué es importante con los clientes? Porque muchas veces los clientes confunden que es como dice el Scrum, metodología ágil, yo puedo pedir los cambios que yo quiera, cuando yo quiera, pero tienen que seguir esta planificación contractual. Entonces, no es tan así el tema. O sea, si los clientes van a querer trabajar con una metodología ágil, van a tener que también seguir, y si se está trabajando con Scrum, ellos también tienen que seguir la metodología en el sentido de hacer los cambios donde en las síntesis que correspondan, por ejemplo, al final de un sprint, ¿ya? Pero tampoco se pueden guiar, por ejemplo, con una planificación al inicio, porque si es cambiante los requisitos, obviamente esa planificación se cambia. Entonces, él también tiene que educar a los clientes en ese sentido,
¿ya? Por eso su rol es súper importante. Y no es fácil, ¿ya? Es difícil, es complicado hacer eso, ¿ya? Profe, ¿Sí? una pregunta sobre lo que dijo recién. Uno pensaría que cuando está trabajando con un cliente que pone sus recursos para llevar adelante un proyecto, por ejemplo, este cliente o organización o lo que sea, intentaría que se hagan las cosas a su manera, por así decirlo. Pues, entonces, como usted decía recién, que el cliente puede pensar que puede cambiar las cosas cuando quiere y todo eso, y el Scrum Master se va a intentar educarlo eh, para que haga las cosas de forma organizada. Esto generalmente, ¿cómo se hace esto? ¿Se pone en el contrato? ¿Se da buena fe de que el cliente lo va a hacer bien? ¿O si el Eh, cliente no trabaja bien, como que uno deja el proyecto nomás o algo así? Es difícil, es súper complicado porque esto es como, depende también del contexto donde uno trabaja, porque imagínate una consultora chica que quizás no tiene muchos proyectos, a lo mejor va a transar en ciertas cosas y ahí como que yo siento, el tema se vuelve como un poco más, eh, eh, no tan claro, ¿ya? La esencia de Scrum es esta forma de trabajo. ¿Ya? Pero también hay otras fuerzas que influencian el proyecto que muchas veces tú no puedes controlar por más rol que de Scrum Master que tenga, o Product Owner, etc. ¿Ya? Si hay instancias superiores, por decirlo así, es como jefes siendo jefes, por decirlo de una forma, que van a tomar ciertas decisiones, a lo mejor los equipos nos vamos a tener que adaptarlo más a esas decisiones que no van a ser las mejores, ¿ya? Por eso que esta parte de aquí dice educar a clientes, pero también dice a otros stakeholders, porque también tu organización tiene que, en el fondo, como apañarte, ¿ya? En el fondo tenemos que estar todos en la misma parada y te tienen que apoyar como equipo en la forma que tú estás trabajando. ¿Ya? Y por eso que también se necesita que los clientes estén como en esa misma parada, pero muchas veces es difícil porque si hay temas contractuales, temas de lucro atrás, intereses no solamente del cliente, sino que también dentro de la misma empresa. Va a haber alguien en tu empresa que va a estar preocupado que solamente entre lucas, más que seamos puros con la metodología que estamos siguiendo. Entonces, como que el tema es difícil, depende mucho del contexto, si tu empresa tiene como las espaldas como para poder ponerse firme en el sentido de decir, no, no, esta es la metodología que estamos siguiendo, pero si no tiene esa espalda, el tema se vuelve complicado. Entonces, es como bien difícil, ¿ya? Pero entonces en ese caso igual hay que ser como flexible un poco con la metodología. Sí, Como lo tal vez que, a veces seguirlo en un caso como este podría ser incluso perjudicial para una empresa pequeña, como seguirlo tan en es regla, que, por así decirlo. es que ahí hay que ver los pros y los contras. Porque, por Claro, ejemplo, si los cambios te empiezan a afectar el presupuesto y ya empiezas a tener pérdida, llega un punto que uno puede decir, ¿sabes qué? No me conviene seguir con este proyecto que ya estoy perdiendo. claro, profe. Vale, profe, gracias. Entonces, pues ahí entran como otras cosas que quizás ya no son decisiones que no son tan técnicas ni tan de temas de desarrollo, porque quizás son decisiones más de lucas que hay detrás. ¿Ya? Entonces ahí ya, pues digo, el tema ahí se vuelve pero nosotros estamos como en la perspectiva así como del equipo de desarrollo, ¿ya? Pero hay otras fuerzas que van a influenciar también que van a ver el devenir del proyecto. Y pasa, realmente la orden puede ser, ¿sabes que no vamos a seguir con este proyecto porque con tantos cambios que están haciendo y con la forma en que el cliente, este proyecto va a generar pérdida y ahí van a otra instancia a negociar. Y ahí cuando negocian puede que sigan o pueden que no. Ahí depende. ¿Cachai? Sí, Ah, profe, gracias. ya. Y el equipo, aquí sí se autogestiona, ya lo que conversamos recién. ¿Ya? Son responsables de estimar los elementos, los ítems del Product Backlog, ¿ya? En el fondo son estos requerimientos, nosotros los vamos a tener que estimar respecto, por ejemplo, al tamaño, y hay como técnicas para poder hacerlo, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia? Tomar decisiones, ¿ya? Respecto a qué se va a diseñar y cómo se va a implementar, y comprometernos también con ciertos resultados al final de un sprint, con una entrega, ¿ya? Pero también tiene mucho de autogestión, no solo porque tomamos decisiones, no solo porque nos comprometemos, porque nosotros también vamos monitoreando nuestro propio progreso, ¿ya? Por eso que también ya les hablaba de un tema de disciplina, ¿ya? Cada miembro del equipo selecciona las tareas que desea realizar, selecciona, está por ahí nomás porque no todos podemos hacer lo que queremos, ¿ya? En la práctica no va a ser así. Autónomo y autoorganizado por las razones que ya dijimos. Pero tenemos que responder, nosotros nos comprometimos a algo. ¿Ya? Al final del sprint nos comprometimos a eso y tenemos que responder con lo que nos comprometimos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esa libertad de autogestión
tiene también la idea detrás del compromiso. Y ese compromiso significa que yo me comprometí a entregar algo, por lo tanto yo me hago responsable de lo que yo me comprometí. ¿Ya? Por eso yo me autogestiono, tengo esa libertad de autogestionarme, no obstante yo asumo compromisos. ¿Ya? Por eso que tampoco es tan simple el tema. ¿Ya? Y aquí la pregunta que había alto, ¿qué es el Product Backlog y qué es el Sprint Backlog? El Product Backlog, trabajo pendiente del producto, de todo el producto. Son todos los requisitos que nosotros conocemos respecto a que el producto tiene que tener. Cada uno de esos requisitos se llama Product Backlog Item, ¿ya? Son lo que creemos que hacer, cuáles son los requisitos que el proyecto tiene que tener, ¿ya? Y va a ir cambiando, porque un poco de la esencia en la metodología ágil es que van a haber cambios. ¿En qué sentido? Se va repriorizando, van apareciendo nuevos requisitos, etc. ¿Ya? El Sprint Backlog dice trabajo pendiente del sprint. ¿Qué es en el fondo? El Product Backlog es el todo y el Sprint Backlog es el pedacito que nosotros tomamos que vamos a trabajar en un sprint. ¿Ya? Durante el sprint es fijo, ¿ya? Es fijo, no puede ir cambiando, ¿ya? No es que sea contradictorio respecto al tema que nos vamos adaptando, sino que esa adaptación se hace en una instancia que es al final del sprint. Durante el sprint no lo podemos modificar, ¿ya? Si lo empezamos a dejar durante el sprint, el tema se va a desdibujar y se va a volver súper complicado, ¿ya? Y aquí hay como un pequeño pedacito, por ejemplo, aquí está el Product Backlog, y aquí está el Sprint Backlog, como un subconjunto del mismo, ¿ya? Otras cosas importantes son la lista de impedimentos y el incremento del producto, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe. Quería preguntarle un poquito sobre el tema de los roles. El último del equipo relacionado con el Scrum Master. Realmente el Scrum Master es como el que tiene contacto con el cliente. El equipo en sí como que no habla con el cliente ni se relaciona como... Es que hay instancias de reunión donde, por ejemplo, mira, aquí hay una reunión que dice, no, Sprint Review y Sprint Retrospective. El Sprint Review también lo más probable es que nosotros podamos tener contacto con el cliente, porque acuérdate que el Product Owner puede también ser, por ejemplo, el cliente. ¿Ya? Y nosotros podemos tener contacto con el Product Owner. De hecho, con él vamos a tener que conversar y él va a ser el dueño en el fondo del producto. Entonces nos va a dar como el camino respecto desde la perspectiva del negocio. ¿Ya? Y esas reuniones también son con él. Ah, ya. Vale. ¿Mm? Así que hay alguien del Gracias. negocio presente, que puede ser el analista o puede ser alguien del cliente, ¿ya? Los impedimentos son las cosas que que nos impiden avanzar, ¿ya? Y el incremento del producto son las cosas que nosotros vamos entregando al final de cada sprint, que pueden ser aceptados o pueden ser rechazados. Y aquí respondo un poco la pregunta, por el Product Owner y el Stakeholder, o otros stakeholders, ¿ya? Pero el Product Owner podría ser el cliente, por ejemplo, podría ser de parte del cliente, ¿ya? Y aquí vienen una serie de cosas que son las reuniones. Reunión de estimación, cuando nosotros nos juntamos, como por ejemplo, a decir, antes de ver el desarrollo y antes de iniciar el sprint, empezamos a ver cuáles son las cosas que hay y les ponemos cierto peso, ¿ya? ¿Por qué necesitamos un peso? Porque el esfuerzo que hay detrás, ¿ya? Después tenemos que planificar los sprints, ¿ya? El equipo y el product owner se negocian en el sprint. Nosotros nos comprometemos a algo, ¿ya? Y el product owner tiene la mirada de negocio respecto a cuáles son los incrementos relevantes que va a tener que tener ese producto. La salida del producto tiene que tener incrementos que sean relevantes desde la mirada del negocio. Y nosotros tenemos que ver qué cosas podemos comprometernos durante esa duración del sprint. Pues eso tenemos que planificar, ¿ya? Pero también está el día a día. Pues dice Scrum diario, cada 15 minutos. Cada día, máximo 15 minutos, generalmente de pie. ¿Por qué de pie? Porque todos se quieren ir a sentar. Entonces, como que te obliga un poco a tratar de que la duración se mantenga, porque si estamos todos de pie, lo único que queremos es ir a sentarnos para seguir trabajando, ¿ya? Cada miembro del equipo reporta a los demás lo que ha avanzado, lo que va a hacer y lo que le ha impedido trabajar, ¿ya? Esa es la gracia, eso son como las preguntas, las claves. Otras reuniones que están como más adelante es la reunión de revisión, que es al final de cada sprint, y la reunión de retrospectiva. Aquí dice al final del proyecto, pero puede ser también al final del sprint, ¿ya? Y lo que hace la gracia de esta reunión retrospectiva es como ver qué cosas hicimos bien, pero qué cosas no hicimos tan bien y podríamos ir mejorando, ¿ya? Entonces que aparecen como varias instancias de reunión, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas más hacemos? ¿Ya? Estimamos, está el Product Backlog, el Sprint Backlog, la lista de tareas y unos gráficos que íbamos a ir viendo, pero no en detalle. Entonces, la estimación, aquí es como varios textos, pero lo importante es que la estimación lo que hace es que nosotros le vamos poniendo peso a los diferentes ítems del Product Backlog, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el fondo? Le vamos poniendo como un peso respecto, por ejemplo, a la complejidad, qué tan complejo sea hacer algo,
va a tener un peso mayor de algo que sea simple. Pero también nosotros le podemos poner mayor peso a cosas que sean como que haya mucha incertidumbre detrás, ¿ya? ¿Por qué puede haber incertidumbre? Porque a lo mejor no tenemos claridad respecto desde el negocio cómo se va a hacer. A lo mejor no tenemos claridad respecto a algún requerimiento o una necesidad técnica que haya detrás, por ejemplo, alguna integración. Una integración que no sepamos cómo se tiene que hacer y que sepamos que está relacionada con un requerimiento va a tener mucha incertidumbre, ¿ya? Esa incertidumbre también tiene un mayor costo, porque la incertidumbre alta significa que nos podemos demorar más o nos podríamos demorar poquito, pero como es incierto, tiene un costo, tiene un peso mayor. Esa es la idea de la estimación, ¿de acuerdo? Después dice, bueno, lo que ya hemos como hablado harto es como nosotros nos vamos comprometiendo a lo que hacemos. Ahora, gráficamente es esto. Ya, nosotros tenemos el backlog con todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero para un sprint en específico nosotros seleccionamos ciertos requisitos. ¿Ya? En este caso seleccionamos los 3 primeros. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que estos requisitos tienen tareas que hay detrás. ¿Ya? Nosotros vamos a planificar estas tareas. ¿Ya? Por ejemplo, para implementar una historia de usuario, yo voy a querer hacer varias cosas que hay detrás de eso. ¿Ya? Y para hacer esas varias cosas que hay detrás de eso, que lo que yo hago, empiezo como a tomar a definir las tareas que hay. Y esas tareas yo las puedo estimar. Por ejemplo, estos son 2 horas, estos son 6 horas, estos son 8 horas. La gracia es que las historias tienen que caber dentro de lo que es un sprint. Porque si es no sé, alguien dice, no, esto es súper complejo y se demora 6 semanas y los sprints son de 3 semanas, tenemos que descomponerlo para que quepa en un sprint. La gracia es que las tareas no tengan duración mayor a un día, ya no más de 8 horas idealmente. Si son más de 8 horas, la idea es como descomponerla en tareas más chicas para que sean monitoreadas, para poder monitorear las cosas y poder, si efectivamente me estoy atrasando, si efectivamente hay un impedimento, para poder como adelantarnos a los riesgos que puedan aparecer. ¿Ya? Y aquí hay como un Profe, ejemplo visual de una... ¿Sí? el anterior, ¿Sí? de todas las tablitas, en cada sprint hay que realizar como la historia completa o solamente un subconjunto de las tareas que componen la historia. Idealmente una historia completa, por eso es que como nosotros nos preocupamos que las historias quepan en un sprint. Ah, ya. Esa es como la esencia. Si la historia no cabe en el sprint, mejor es dividirla, porque significa que es muy compleja, ¿ya? Ya. Bueno, y hay otras cosas, por ejemplo, que nosotros apreciamos estos gráficos que van viendo, por ejemplo, la cantidad de tareas que van avanzando por día, que van quedando así como que se han ido tomando. Y otras cosas como aquí dice aquí, gráficos de velocidad, pero esas cosas ya tienen que ver con equipos que son como con mayor experiencia, ¿ya? Pero en esencia el backlog, el product backlog, el sprint backlog, las reuniones diarias, la reunión de retrospectiva, la reunión de presentación del sprint, todas esas cosas siempre van a estar presentes, ¿ya? Bueno, aquí en este ejemplo, lo que traté de marcar con colores, y no sé si se notó mucho, es que el sprint, se hace un sprint, se hace una reunión de revisión y retrospectiva por cada sprint. Luego el siguiente sprint, esa reunión de retrospectiva y revisión se vuelve a realizar. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando siempre lo que hicimos bien, lo que podemos mejorar, lo que hicimos más o menos, etc. Ya es un poquito la idea. Ya, ¿cómo se inicia el proyecto? Primero tenemos la visión del cliente, luego como equipos, nosotros, equipo internamente, empezamos a discutir y ahí dice, se habla con el cliente respecto a qué cosas nosotros vamos a hacer, ¿ya? ¿Para quién es este producto? ¿Qué es lo que tiene que hacer este producto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Esta discusión es entre equipo y también está el cliente involucrado en el fondo, vamos descubriendo el negocio, ¿ya? Es un poquito la idea, ¿ya? Aquí se crearon un documento de visión, pero no hay que ser así como tan purista de un documento de visión. La idea, el objetivo es tener claro, en el fondo, el norte, para dónde va nuestro proyecto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, por eso que era súper importante en análisis y diseño, el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Por qué? Porque ese es nuestro norte, para allá vamos. ¿Ya? Si que nosotros empezamos a hacer cosas que nos están desviando de eso, es porque nos estamos como desviando de nuestro objetivo. Entonces tenemos que volver a tomar la ruta, ¿ya? El camino. ¿Ya? Y el primer borrador del product backlog, o sea, el primer borrador de los requisitos que tenemos, ¿ya? Que el cual en el tiempo podría ir cambiando. Y aquí varias cosas que van en un product backlog, que nos pueden ir todas, podrían ir algunas, otras no, pero van historias de usuario, vamos priorizando cuáles son las historias de usuario más importantes, vamos refinando estas historias de usuario, se van bajando a nivel de detalle, etcétera, ¿ya? Vamos priorizando, repriorizando, acuérdense que esto va cambiando y es como algo bien vivo, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Y aquí viene como qué es lo que pasa durante el día. Las preguntas clásicas son ¿en qué trabajaste? ¿En qué trabajarás ahora? Y si hubo algún impedimento. ¿Ya? Y vamos actualizando los distintos ítems que nosotros tenemos. Por ejemplo, las tareas que ya se hicieron, las tareas que se van a hacer, las tareas que están por hacer, etc. ¿Ya? Y esto se va haciendo todos los días. ¿Ya? Por eso son reuniones diarias de 15 minutos. ¿Ya? Y después, cuando terminamos un sprint, pasan algunas cosas. Por ejemplo, tiene que haber un incremento demostrar del producto, por eso es importante la reunión de inicio de planificación y esa como negociación, por decirlo así, con el Product Owner, que tiene que ser algo relevante desde el punto de vista del negocio. ¿Ya? Ahora, el Product Owner, la parte que ve el negocio, ¿acepta lo que nosotros estamos entregando? ¿Ya? Si no lo acepta, vamos a tener que hacer ciertos cambios, cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Se han cumplido los criterios de aceptación? Por eso es que nosotros decíamos al principio que era importante que cuando hablábamos con el Product Owner, también él nos decía cosas que nosotros pudiésemos testear, ¿ya? Que pudiésemos comprobar cómo están funcionando, ¿ya? Que funcionasen en el fondo, ¿ya? Y que podamos corroborarlo, ¿ya? Y eso es básicamente lo que es Scrum, así como resumido en una clase, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en resumen, apoya autoorganización, creatividad y aspectos emergentes de los equipos, pero esta autoorganización viene con una responsabilidad detrás, ¿ya? Ya, la autoorganización es buena, es súper buena para el equipo porque nos da libertades, pero tenemos una responsabilidad detrás que tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Esfuerzo colaborativo, ¿por qué? Porque hay varios roles involucrados, el equipo de desarrollo, los distintos roles dentro del equipo, el cliente, entre todos queremos que esta cosa avance y podamos tener nuestro producto, porque a todos nos interesa que nuestro proyecto salga adelante. Bueno, y aquí están los conceptos y los roles que hemos ido discutiendo a lo largo de la clase, ¿ya? No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Ya. Ok. Acuérdense. Bueno, ¿Profe? ¿sí? A mí me quedó una duda cortita. Digan. Para metodologías, Scrum es el Scrum Master el que ve, por ejemplo, si hay problemas en el equipo, si hay una persona como que está trabajando mal o como que es responsable y todo eso. ¿Eso lo ve el Scrum Master? Y se tiene que preocupar como de reportarlo, por ejemplo, no sé, a recursos humanos, por ejemplo, algo así. Ya, es que ahí como que nos estamos saliendo un poco Ah, ya, ahora. del framework, pero básicamente el tema como este facilitador va a ir detectando, por ejemplo, si hay impedimento. Ahora, ya, pongamos en el caso hipotético que hay problemas personales internos dentro del equipo, claro, a lo mejor va a tener que como intervenir, hacer que las personas conversen. Ahora, si él ve que hay alguien que no está cumpliendo y se va a ir dando cuenta, por ejemplo, no sé, pues todas sus tareas por hacer nunca se terminan por hacer, o empieza a no entregar las cosas, bueno, ahí hay otros cursos de acción que se Ya. tomaría desde el punto de vista contractual, pues, En pero resumen, es quedaría, como tiene que fijarse como en la interacción entre el equipo, igual, tiene como que estar pendiente de eso. claro, porque él va a interactuar con el equipo y va a hacer como que esta maquinita empieza a avanzar, pues, ya. Ahora, temas contractuales detrás respecto a quién cumple o no cumple, van a quedar en evidencia con los distintos artefactos que se trabajan. Va a quedar en evidencia, por ejemplo, que sus tareas no Claro, avanzaron nunca, ¿cachai? claro, las reuniones, por ejemplo, y todo eso. Claro, o sea, esa reunión de qué vas a hacer y siempre va a ser lo mismo y nunca avanza, va a empezar a quedar en evidencia en el fondo. Ya, profe. Ujú. Ya, pues, estamos como un poquito pasados la hora, así que nos vemos en la próxima clase, que estén bien, cuídense y cualquier cosa me pueden escribir al correo. Acuérdense del encargo de los grupos. Hablamos, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos, Chao, chao. Nos profe, que vemos, esté Que esté bien. chao. bien. Que esté bien. Igual, chao. Igual.